de creer y me alcanza. Es tiempo de soñar que algo nuevo vendrá. Una oportunidad de Dios para ti se hará realidad si tú lo puedes creer. Cree, todo que es posible. Cree, nada es difícil. Cree, la victoria está en ti. Si Pensando un poco en los planes y el incluir a Dios en los planes, quisiera introducirme con esta porción. Proverbios capítulo 3 y dice en el verso 5 en adelante: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Una de las cosas que puede estropear nuestra confianza en Dios es nuestra prudencia. La Biblia dice aquí: confía en Dios, fíate en Dios, es decir, ten fe en el Señor y no te apoyes en tu prudencia. Es que aquí hay dos opciones: o yo creo que es prudente, o yo le creo a Dios que es prudente. Pero la prudencia del hombre no va a caminar con la fe que podemos tener en el Señor. La fe siempre arriesga. El hombre en su prudencia se va a detener a avanzar por el hecho de la prudencia. Entonces no estoy hablando de imprudencia, estoy hablando de confiar en Dios más allá de la prudencia humana. Alguien podría decir: ¿cómo yo puedo dar al Señor en la situación en la que estoy? Y alguien podría calificar de imprudente dar una ofrenda en un tiempo de escasez. Pero los cielos lo ven diferente. La confianza en el Señor nos enseña a dar de lo que tengamos, porque dando recibimos. Siga leyendo conmigo. Luego dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El pastor el domingo anterior nos animaba a incluir a Dios en nuestros planes. Una garantía de que los planes funcionen es cuando tú y yo invitamos a Dios a ser parte de ellos. Los planes bendecidos por Dios le pegan porque le pegan al objetivo. Planificar invitando a Dios a nuestra vida es como jugar bolos con boyas. Cuando uno es muchacho o quiere seguro pegarle, le ponen las boyitas en los canales, y si o no que tire uno como tire, la bola va a llegar y le va a dar de alguna forma, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros incluimos a Dios en nuestros planes, tenemos la garantía que Él va a enderezar nuestras veredas. De que si por ahí nos empezamos a desviar, Dios mismo se va a encargar de que nuestras veredas sean enderezadas. Sumemos a Dios en nuestros planes. Ve al verso 7, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Pregunto yo, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Entonces dice: no seas sabio en lo que piensas tú, aprende a temer a Dios, porque en la medida que a Dios respetes, obtendrás sabiduría divina. Es lo mismo con la confianza y la prudencia. Lo que va a estropear la sabiduría divina es la sabiduría del hombre. Por eso dice: no te apoyes en lo que piensas tú que es sabio, respeta y teme a Dios. Entonces dice la palabra que acá nos apartaremos del mal y será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Este es un verso que a lo mejor cuesta entender un poco, el hecho de cómo en la sabiduría divina, que es espiritual, hay un resultado en el cuerpo que es materia. Yo quiero que ustedes vean esta relación, porque no se puede separar lo espiritual de lo material, lo que muchos hacen. No podemos, solo tome este principio: el Señor nos hizo a nosotros espíritu, alma y materia. Esto que ustedes tocan aquí, toque lo que pueda tocar, lo propio, toque su cuerpo, ¿verdad? Toque donde tenga más cuerpo. Hay algunos que pueden tocar, ¿verdad? Eso que está ahí está ligado al espíritu. Usted no puede separar lo espiritual de lo material, porque si usted intenta separar su espíritu del cuerpo, el espíritu se va volando a Dios y el cuerpo se desploma. ¿Por qué? Porque este cuerpo de materia está de pie por el soplo de vida de Dios. Entonces no podemos nosotros aislar lo material de lo espiritual. El problema es que hay muchos que, como no pueden balancear esta verdad, son muy buenos espiritualmente pero muy malos corporalmente, o viceversa, deciden aislarla.
Entonces, como no puedo tener una buena relación con Dios, me dedico a producir en lo material. Entonces critico lo espiritual, pero logro conseguir lo material. Y hay quienes lo hacen al revés. Tienen buena relación con Dios, pero no pueden producir en lo material. Entonces tratan de aislarlo y tratan de demostrar que lo espiritual está solo en lo espiritual, tratando de aislar lo material. Pero déjame decirte que lo material va a demostrar qué tan espiritual eres. Porque en la medida que seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha puesto en las manos, a cuidar, llamado matrimonio, llamado hijos, llamado recursos, llamado ovejas, en esta tierra vamos a demostrar qué tan espirituales somos. Porque el que se mete con Dios va a aprender de Él a ser un administrador. Ninguno de nosotros puede pensar en educar lo espiritual únicamente, porque nosotros no estamos en un mundo que solo sea espiritual. Mientras estemos en esta tierra, al escuchar a Dios, te va a enseñar cómo vivir con la materia que tienes sentado al lado tuyo, llamado mujer, amigo, hijo, vecino, oveja o discípulo. Pues de esa forma podemos entender el siguiente verso. Dice en el verso 9: honra a Jehová con tus, ¿qué dice? Bienes, y con las primicias, digan todos conmigo, primicias, de todos tus frutos. Y mire la promesa: serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pregunto, ¿Dios está recompensando materialmente aquí? Sí. ¿No está hablando de graneros espirituales? No. ¿No está hablando de mosto espiritual? Está hablando de vino y está hablando de abundantes granos para nuestra manutención, que vienen de una consecuencia de honrar a Dios. Pregunto yo, ¿honrar a Dios es algo espiritual? Sí, honramos a Dios, es algo espiritual, pero lo honramos espiritualmente con lo material que tenemos en esta tierra. ¿Ve lo ligado que está? Pues de la misma forma funciona en tu matrimonio o en el amor que expresas. Tú no puedes expresar el amor sin algo que acompañe el amor. Por amor expresamos nosotros en una manutención. Amén, varones de cada casa. Por amor pagamos las cuentas. Por amor se paga la tarjeta de crédito. Por amor se paga el colegio de los niños. Por amor, digan todos conmigo, por amor, por amor, por amor, por amor. Hay que convencernos de eso, ¿verdad? Por amor. Entonces, esta unión que vemos aquí, la vemos reflejada en este verso. Dios dice, me honras con tus bienes. Entonces, el que me diga que no tiene que tener bienes, que se lo pregunte a Dios, porque Dios quiere que le honremos con lo que poseemos. Pero la honra que le hacemos a nuestros padres es una honra económica. No puede ser que vivas bajo el techo de tus padres y ya ganes dinero y no aportes en nada en casa. No es correcto. Hay que honrar de lo que nosotros trabajamos a nuestros padres. Es lo que Dios está esperando, y Dios como Padre nos dice lo mismo: me honras con tus bienes y me honras con tus primicias de los frutos. El concepto de las primeras cosas para Dios tiene un valor más grande de lo que tú y yo podemos entender. Cuando a Dios le traemos las primeras cosas, escúcheme lo que le quiero enseñar, le estamos demostrando a Dios que el dueño del primer lugar es Él. Cuando a Dios le traemos nuestras primeras cosas, que las primeras cosas tienen un especial valor, y las ponemos delante del Señor, estamos demostrándole a Dios que el primer lugar no lo tiene la primicia, sino que lo tiene Él, el proveedor de la primicia. Usted si tiene una pluma, entonces con esa pluma va a agarrar y va a decir: yo honro a mi Señor, pongo al servicio del Señor la pluma que Él me ha dado. No sé si me estoy explicando. Pero el que quiere ser fiel en las cosas mayores tiene que aprender a ser fiel en las cosas menores. Y las cosas que Dios nos ha dado es para que las usemos, y mayormente al servicio del Señor. Yo recuerdo tanto el testimonio de una familia que me decía: pastor, nuestra casa era pequeña y me dijeron no podemos hacer grupo. Y yo le dije de broma: mire, haga el grupo y si es necesario tumbe la pared para que vaya hasta el otro lado. La tumbaron. Y me fueron a decir: pastor, tumbamos la pared. Y yo: ¿en serio, hermano? Porque usted dijo que si hacíamos eso él iba a ser fiel. Y quiero decirle algo: hoy tenemos casa propia y vamos a inaugurar el grupo ahí.
Cuando honramos el nombre del Señor con nuestros bienes, mostramos qué tan espirituales somos a la voz de Dios. Si usted no honra a Dios con los bienes que tiene, me está hablando de qué tan poca espiritualidad usted puede mantener. Porque si usted se mete con Dios, va a escuchar el mensaje del corazón de Dios. El Señor nos bendice para que seamos de bendición. Esa es la razón por la cual Dios bendice a su pueblo, para que seamos de bendición. Entonces dice el proverbio: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Cuando hablamos de las primicias, estamos hablando de las primeras cosas. Y si el Señor llama algo primero, es porque va a haber un segundo y un tercero. Si solo nos quedásemos con lo primero, no pudiese llamarse primero, debería llamarse único. Pero cuando se habla de algo primero, es porque va a consecuencia venir algo más llamado segundo o tercero. Las primeras cosas, diga conmigo primicias. ¿Sabe que el original de la palabra primicia en el hebreo significa una promesa por venir? ¿Qué tan cierto es lo que hoy estoy compartiéndoles hoy de la primera, entendiendo que hay un segundo y un tercero? Que la palabra primicias anuncia una promesa que está por venir. Mire conmigo Romanos capítulo 11 y verso 16. Llegue conmigo hasta allá. Romanos 11 y verso 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Quiero que vea el concepto que se encierra en las primeras cosas. Dios dice que si las primicias son santificadas, el resto de la masa lo será. ¿Y quién es el que santifica? Dios. Entonces, Dios no es un Dios caprichoso que está queriendo el primer lugar o las primeras cosas porque las quiere tener, sino que Él sabe que en Él está contenido el poder, que cuando se bendice lo primero, el resto queda santificado. Entonces por eso la palabra dice que debemos de traer nuestras primicias al Señor de todos nuestros frutos, porque el deseo de Dios es bendecir el resto de la masa. Pero el principio bíblico para la vida bendecida tiene un orden. Dios bendice lo primero y el restante queda bendecido. Dios bendice la raíz y las ramas quedan benditas. Cuando el pueblo salió de Egipto, Dios se los estableció así. Quiero que mire Éxodo capítulo 13 y verso 11. Rápidamente venga conmigo a ver acá. Éxodo 13 y verso 11. Cuando los iba a sacar de la esclavitud y los llevaba a la tierra prometida, les dijo: cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado, a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimiereis, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Cuando Dios sacó al pueblo, les enseñó el principio de las primeras cosas, porque les dijo: si salen de la esclavitud y me ofrecen las primeras cosas, Él sabía que el resto de las cosas quedarían bendecidas. Mire Nehemías, acompáñeme a ver Nehemías. Y cada año, dijo, traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos, de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, nuestras ovejas, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino, del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y continúa el texto: en pleno tiempo donde se necesitaba provisión, esfuerzo, Nehemías se levanta y trae el principio divino y les dice: cada año traeremos nuestras primicias.
¿Por qué? Porque él sabía que al traer las primicias le demostrarían a Dios quién tiene el primer lugar, y Dios, al recibirlo primero, bendeciría así el restante. ¿Tienes planes para el 2016? ¿Quieres que Dios bendiga tus planes? Apliquemos los principios bíblicos. No desligues lo material de lo espiritual. Traigamos nuestras primeras ofrendas al Señor en este año, creyendo que si le demostramos a Dios que Él es el dueño de las primeras cosas, bendecirá el resto que vendrá este 2016. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. Dios instituyó eso en la ley, pero no nació en la ley que le dio a Moisés. Ya nació desde el principio con los primeros hombres en la tierra. Mire Génesis, quiero que vea la primera ofrenda registrada en la palabra. Génesis capítulo 4, versos 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Usted conoce el resto de la historia, pero yo quiero que nos enfoquemos en los versos que le leí. Dice la palabra: y andando el tiempo, ofrendaron a Dios. Eso me deja a mí entender que en el tiempo ellos aprendieron a ofrendar de sus padres, porque durante el tiempo, cuando les llegó el tiempo de producir, sabían qué dar. Y dice que Caín dio un fruto de la tierra. ¿Era una ofrenda? Sí, era una ofrenda. Dios mira quién da y Dios mira qué damos. Porque Caín dio una ofrenda, pero la ofrenda de Caín fue una ofrenda que no tuvo prioridad para él. En cambio, la ofrenda de Abel tuvo prioridad para con Dios. Los dos ofrendaron, pero a quien tocó el corazón de Dios fue a quien priorizó para darle a Dios. Déjame hacerte una pregunta que te va a dejar pensando hoy. A la hora de ofrendar, ¿es una prioridad para ti? ¿O es sencillamente del sueldo que cargas en tus bolsillos, o lo que te quedó de la quincena, si es que te sobró algo, para venir y honrar el nombre del Señor? Y así preguntamos a Dios: pero si sí te ofrendamos. Porque Caín ofrendó, pero Abel se tomó el tiempo para buscar lo mejor, lo escogido y lo primero. Mi pregunta es: ¿en qué piensas en el momento que cobras tu cheque? En la tarjeta de crédito, pastor. Ahí está, por ahí va el tema. ¿En qué piensas en lo primero que cobras? Ay, los gastos de mi mujer. ¿Alguien dice amén? Pues Abel, cuando hizo su primer cobro, pensó en su Dios. No había ley, no señores, no había ley. Cuando, a diferencia, fue escrito en la ley que Dios le dio a Moisés, Abel dio por amor. Y Dios se agradó de su primera ofrenda. ¿Cuántos estamos aprendiendo esta noche? Ahora, de una vez le voy a decir que toda esta enseñanza se opone a nuestra carne, porque desde niño, que es una de las primeras palabras que uno aprende a decir después de mamá, papá, y palabras prohibidas como suegra, diablo, todo eso que se prohíbe, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que un niño dice después de mamá, papá? Dame, y luego mío. ¿Sí o no? ¿Qué es lo primero que uno dice? Mío. Porque por dentro tenemos un yo egoísta tan grande. Entonces ese es el mío. No sé, algunos que la enseñanza se la tienen atorada aquí.
porque por dentro hay uno que está, es mío. Pero quiero enseñarles que para prosperar con el favor de Dios, tenemos que demostrarle a Dios quién tiene el primer lugar en nuestra vida. Después de Abel, me topé con Abraham. Génesis 12 habla del llamado de Dios a Abraham. Génesis 13, prosperaron tanto que Lot y Abraham tuvieron que coger sus caminos. Génesis 14, Abraham va a recuperar a Lot y tiene su primera conquista. Y miren lo que hace con su primera conquista. Génesis 14, vaya conmigo rápidamente hasta allá. Génesis capítulo 14 y vaya al verso 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan, vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham? Le dio a Abraham los diezmos de todo. Señores, los diezmos están bajo el mismo principio de las primicias. Abraham en su primera conquista agarró y dio el diezmo al sacerdote a causa de la bendición que había recibido. Y si usted lee atentamente lo que pasa en Génesis 15, se va a dar cuenta de la respuesta de Dios después de que Abraham diezmó. Si usted va a Génesis 12, Dios lo llama a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande. Nunca le dijo de hijo. Él tiene que haberse preguntado, dice: hijo, nación grande, si Sara, yo, ¿cómo? No podemos. Luego viene esta conquista. Luego viene la oportunidad de Abraham de darle sus primicias a Dios. Diezmó. Y quiero que vean en el capítulo 15 rápidamente y verso 1. Después de estas cosas, el verso 1 dice: la palabra de Jehová vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, le hizo ver las estrellas y les dijo: ¿puedes contarlas? Así será tu descendencia. Dios bendijo sus planes y su deseo de tener un hijo cuando lo primero que obtuvo fue santificado. Muchas veces podemos decir: pastor, es que a mí no me alcanza, yo gano, entonces gasto y luego no tengo para el diezmo, porque te has olvidado que el diezmo es tu primicia a Dios. Si tú das lo primero a Dios, Dios mismo santificará el 90% de tu restante. No hay que no alcance cuando Dios santifica el 10%. Dios santifica el 10% que entregas primeramente a Él como tu diezmo, y el 90% como lo restante queda bendecido, se multiplica, se engrandece. No tienes idea cómo, pero se paga, se provee. No sabes cómo, pero al fin de mes cubriste todas tus necesidades, porque el que multiplica es nuestro Señor. Todo es posible, nada es difícil. La victoria está en ti si hoy tú puedes creer. Todo es posible, nada es difícil. Lo mejor está en ti, aquí en Casa de Fe.